Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos sobre la mesa un análisis técnico del mercado con fecha de hoy, 18 de diciembre de 2025. Y al leerlo, lo primero que me impactó fue la contradicción. Es casi esquizofrénico. Totalmente. Por un lado, enciende todas las alarmas, hablando de agotamiento técnico, de una corrección inminente, pero al mismo tiempo te dice que hay oportunidades de oro escondidas, a plena vista. Exacto. Nuestra misión hoy es entender cómo se reconcilian esas dos ideas. No solo qué dice, sino cómo construye esta historia de un mercado con dos caras. Precisamente. Y esa es la belleza de un buen análisis técnico. No te da una respuesta, digamos, única y simplista de compra o vende. Te presenta un mapa de un terreno complejo. Este documento no es una lista de predicciones, es un argumento. Claro. Se construye pieza por pieza. Usa el lenguaje de los gráficos, de los indicadores, para contar una historia de tensión, una marea general que parece estar retrocediendo, pero con algunas corrientes subterráneas increíblemente fuertes que van en la dirección opuesta. Me gusta esa idea de un mapa. Y lo primero que estructura este mapa es esa división tan clara que mencionas. Ajá. Empieza con una advertencia general casi pesimista, para luego señalar esos focos de fortaleza. Sí. No es una narrativa de pánico total, sino más bien una que sugiere, no sé, rotación, inteligencia. Selectividad. Es que esa estructura es una técnica narrativa y pedagógica muy poderosa. Se empieza con el panorama general, con el bosque. El bosque, ¿ok? Para establecer el contexto de riesgo. Te dice, cuidado, el terreno es resbaladizo. Y una vez que tienes esa cautela en mente, te lleva a examinar los árboles individuales, que obliga a mirar el detalle. Este contraste deliberado obliga a pensar de forma crítica. No se trata de seguir al rebaño, no, sino de buscar las excepciones. Entendido. Entonces, si seguimos esa lógica, empecemos por el lado del bosque, por las advertencias. El análisis dedica una buena parte a lo que llama señales preocupantes, que parecen ser las grietas en el hielo. Y es donde la evidencia técnica se vuelve, digamos, más ruidosa y exige atención. Se trata de identificar esas grietas antes de que se hagan evidentes para todos. Y la primera y más importante que señala es un concepto clave, la divergencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El caso de TSLA es el ejemplo principal. El de manual. El precio de la acción está marcando nuevos máximos históricos. A primera vista, uno diría fortaleza absoluta. Claro. Pero el informe dice que el volumen de negociación, la cantidad de acciones que cambian de manos, está disminuyendo. Es como que la fiesta sigue, pero cada vez con menos invitados, y la música más baja. Esa es la analogía perfecta. Es la clásica divergencia negativa precio-volumen. El combustible. El volumen es el combustible del cohete. Si el precio sube pero el volumen baja, significa que se necesita cada vez menos esfuerzo para empujar el precio. Hay menos convicción, menos participación de los grandes jugadores, los institucionales. El movimiento se vuelve frágil, insostenible. Y lo refuerzan con otro dato. Sí, el informe subraya un RSI estimado superior a 85, que es un indicador de momentum, y lo califica de sobrecompra extrema histórica. O sea, el cohete no solo tiene poco combustible, sino que ya está en la estratosfera, donde el aire es muy fino. De acuerdo, menos combustible y a una altitud peligrosa. Luego, el informe introduce otro tipo de divergencia, la divergencia de scores. Y usa como ejemplos a PLTR y al ETF apalancado TSLL. Aquí, el precio también está cerca de máximos, pero algo llamado score técnico ha caído de 100 a 90. ¿Qué es exactamente este score? Suena como una calificación interna. Pensemos en ese score como la revisión mecánica de un coche de carreras. Ok. El coche todavía puede ir a 300 kilómetros por hora, pero el mecánico te dice que el motor hace ruidos extraños y la presión del aceite bajó. Ese score es una medida sintética de la salud interna del activo. Combina varios indicadores. ¿Y una caída de 100 a 90? Es una advertencia. Te dice que aunque la carrocería brilla, por dentro hay un deterioro subyacente. El precio por sí solo puede engañar. Entiendo. Por eso la recomendación para TSLL, el apalancado, es tan drástica. Vender todo. Claro, el apalancamiento es como añadirle un turbo a ese motor que ya falla. Magnifica las ganancias, pero también las pérdidas de forma exponencial. Es una señal de alerta bajo el capó. Pero el patrón más, no sé, visualmente dramático que menciona es el exhaustion gap, el gap de agotamiento.
Ah, sí, el de ATHA. Exacto. La acción subió un 77% en un solo día. A muchos les parecería la mejor noticia del mundo, Y es que lo parece, pero el informe lo trata como una señal de muerte. porque es uno de esos patrones que los traders llaman dinero fácil, pero solo si entiendes la psicología que hay detrás. Un salto del 77% en un día no es inversión, es histeria colectiva. Es el clímax, la última bocanada de aire antes del agotamiento total. O sea, la avaricia en su máxima expresión. Justo, y el análisis lo traduce en una regla de supervivencia casi brutal. La historia te grita que la gravedad siempre gana. Vender en esa euforia es una de las decisiones más difíciles y a largo plazo de las más rentables que existen. Me recuerda un poco a la locura de la burbuja de las .com. Veíamos esos movimientos a diario justo antes del colapso. Es que es un patrón de comportamiento humano que se repite. La tecnología cambia, los nombres de las empresas cambian. Pero la psicología, La psicología de masas, la codicia y el miedo son constantes. Y el análisis técnico es en esencia el estudio de esa psicología reflejada en un gráfico. y dentro de las advertencias, para terminar, se mete con las penny stocks, las acciones de centavos. Sí, con el ejemplo de MGNA. Advierte que un volumen altísimo a precios tan bajos no es lo que parece. Uno pensaría que mucho volumen es bueno. No. Que hay interés, pero aquí la lección es sobre la calidad de ese volumen. El informe enseña a diferenciar el ruido del dinero de verdad. Una cosa es el volumen de las grandes instituciones, que es como el motor de un transatlántico, lento pero seguro. Y otra muy distinta es el frenesí de pequeños especuladores en una penny stock. Lo llama distribución. Correcto. Significa que los insiders o grandes tenedores están aprovechando ese pico de interés para vender. Le venden discretamente sus enormes posiciones a una masa de compradores desinformados. Una trampa de liquidez. Exactamente. Ok, entonces tenemos divergencias, motores que fallan, euforia insostenible y trampas de liquidez. El panorama del bosque es bastante sombrío. Bastante. Pero, como decíamos, el informe no se queda ahí. Construye una contranarrativa muy potente. Así es. Y la encuentra principalmente en un sector, los semiconductores. Correcto. Y aquí la historia cambia por completo. Pasamos de la urgencia y el peligro a la paciencia y la construcción. El primer ejemplo es INTC, Intel. El patrón que identifica aquí es una acumulación lateral. Acumulación lateral. O sea, aburrido para muchos. Para el especulador, sí. Imagina que el precio se mueve durante meses en un pasillo estrecho, sin subir ni bajar de forma significativa. Un electrocardiograma plano. Casi. Pero para el analista esto puede ser fascinante. El informe sugiere que en ese rango de precios, los institucionales, los fondos grandes, podrían estar comprando discretamente, acumulando millones de acciones sin hacer ruido, sin disparar el precio en su contra. Por eso el diagnóstico no es comprar ahora. No, es neutral fuerte. Es como sentir la tensión de un resorte que se está comprimiendo, lentamente. Todavía no ha saltado, pero la energía se está acumulando. Esa es la idea. Entiendo lo de Intel. Es una jugada de paciencia, de acumulación silenciosa. Pero el informe parece tener un favorito mucho más evidente en este sector. Sí, lo tiene. Uno que no está esperando, sino actuando ahora mismo. Usa un lenguaje muy potente para describir a MU, Micron Technology. Breakout institucional confirmado. Exacto. ¿Qué significa eso? Esa frase es la joya de la corona del lado positivo del análisis. Si conectamos esto con el panorama general de un mercado agotado, encontrar una señal así es como ver un geyser en medio de un desierto. Un breakout es una ruptura. Es la ruptura de un nivel de resistencia, un techo que antes frenaba el precio. Pero la palabra clave aquí es confirmado. ¿Y cómo sabemos que no es una trampa, una falsa ruptura que luego se desploma? Por el volumen. La confirmación viene de un volumen de negociación masivo que acompaña esa ruptura. Volvemos al combustible. Siempre. Ese volumen es interpretado como la firma de las grandes instituciones entrando en masa. Es el dinero inteligente apostando fuerte y al mismo tiempo. Esa participación masiva le da una credibilidad enorme al movimiento. En un mercado donde la mayoría huye del riesgo, ver a las instituciones entrar con tanta fuerza es una señal de altísima convicción. Ok, esto me deja con una sensación de vértigo. Por un lado, tenemos a Tesla con una fiesta que se acaba.
a Palantir con un motor que falla. Y por otro, a Intel acumulando energía en silencio y a Micron despegando como un cohete con combustible de sobra. Si soy un inversor, ¿qué hago con esta información tan contradictoria? ¿Me quedo quieto? ¿Vendo todo? ¿Apuesto ciegamente? Esa es la pregunta del millón. Y la parte más valiosa del informe es que no te deja solo con el diagnóstico. Te da un plan de navegación. Un plan. Sintetiza toda esta narrativa en una estrategia de acción muy concreta. Lo primero que recomienda es reducir exposición. O sea, soltar lo que ya no tiene combustible, incluso si el precio todavía se ve bien desde fuera. Exacto. Vender en la fortaleza aparente de TSLA o ante las primeras señales de fallo en PLTR. Se trata de podar las ramas débiles del árbol. Entendido. Segundo paso. Tomar ganancias pero de forma agresiva. El informe dice, liquidar por completo posiciones con patrones del agotamiento claros. Como la locura del 77% de ATH. Justo. La lección es no ser avaricioso. Ahí la moraleja es no quedarse en la fiesta hasta que apaguen la música y te pasen la escoba. Hay que saber irse. Correcto. Y una vez que has hecho eso, has liberado capital y reducido tu riesgo. El tercer paso es rotar hacia la calidad técnica. Mover ese capital liberado. Hacia los activos que muestran las señales fuertes y confirmadas que vimos, hacia la acumulación de ITNC o con más decisión hacia el breakout de MU. Es mover el dinero de las áreas de baja probabilidad a las de alta probabilidad. Y supongo que el último punto tiene que ver con la gestión general, con no apostarlo todo a una sola carta. Exactamente. El pilar de toda la estrategia es gestionar el riesgo. El informe es muy específico aquí. Recomienda aumentar la posición de efectivo en la cartera a un rango de entre 45 y 60%. Tener efectivo, pólvora seca. Es que en un mercado incierto, el efectivo no es un activo muerto, es opcionalidad. Además, insiste en usar stop losses técnicos y, por supuesto, dimensionar las posiciones para que ninguna pérdida individual sea catastrófica. Incluso le pone un número a la incertidumbre, un 65% de probabilidad de una corrección general. Es un manual de navegación muy completo para un momento muy particular. Totalmente. Es un ejercicio de gestión de probabilidades, no de adivinación con una bola de cristal. Se trata de analizar la evidencia, entender la narrativa que cuentan los datos y luego inclinar las probabilidades a tu favor. Pues hemos desglosado un análisis técnico que era denso, pero, la verdad, fascinante. Sí, mucho. Nos hemos centrado en su estructura narrativa, en los indicadores que usa como pilares y en las lecciones que enseña sobre la psicología del mercado. La historia que cuenta es una de agotamiento general salpicada por focos de fortaleza excepcional. Y creo que el gran aprendizaje de un análisis como este es la importancia de la educación financiera. Totalmente. Entender estos patrones, este lenguaje del mercado, es lo que permite navegar estas aguas con más seguridad. No se trata de predecir el futuro, sino de gestionar el presente basándose en la evidencia que tienes. Y hablando de educación, de la importancia de hacer accesible este conocimiento para quienes deseen apoyar la misión de extender estos estudios a personas sin formación financiera, una acción sencilla puede tener un gran impacto. Consideren dar un me gusta, compartir este material y suscribirse. Este programa ha entregado de forma gratuita más de 15.200 horas de estudios y sigue creciendo, añadiendo cada mes más de 250 gigabytes de medios audiovisuales y 100 horas de seminarios y reuniones de negocio. El apoyo de la comunidad es lo que ayuda a que este conocimiento sea verdaderamente accesible para todos. Y para terminar, una reflexión final para quien nos escucha, que conecta con todo lo que hemos hablado. A ver. El análisis que revisamos hoy es puramente técnico. Excluye de forma deliberada las noticias fundamentales, los resultados de las empresas, los anuncios de la Reserva Federal, todo. La pregunta es, ¿cómo podría cambiar esta narrativa técnica si mañana se publicara una noticia fundamental completamente inesperada? Ya sea muy positiva o muy negativa, ¿qué tan resilientes son estos patrones de gráficos ante los shocks del mundo real?